Ya, vamos a empezar la clase de ayudantía. Primero que nada, ¿cómo le ha ido con el control? ¿Tienen algunas dudas generales con respecto a los enunciados del control? Para ir revisando hoy día la información. Lo escucho. O sea, profe, del enunciado propiamente tal, al menos yo no tengo dudas, pero sí tuve un tema con la parte sanitaria. Cuando, por ejemplo, voy con el ducto del lavamanos y tiene que acoplarse con el de 110, ¿Sí? hay oportunidades en las cuales no se genera el acople, no se genera el fitting automáticamente, entonces se genera como que un tubo ingresa dentro del tubo de 110, pero no nace el elemento que une ambas cosas. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya, mira, lo que pasa es que en ciertos casos, por ejemplo, voy a abrir el modelo si es que lo tengo de la clase 10. Es un tema de conexiones, netamente, propiamente tal. A ver, vamos a partir de una plantilla de clamping. Ya, lo que pasa es que en ciertas ocasiones no se van a generar los empalmes correctamente porque tienen que alinear de cierta manera la información. Por eso le había explicado en cierta manera cómo ustedes podrían generar ese empalme, porque ustedes tienen que ir alineando un poco la estructura del modelo, si no el programa no va a generar los empalmes automáticos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un sistema de tubería, independiente de la información que obviamente ustedes tienen que utilizar la material que como corresponde. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un caso donde voy con una tubería al 1%, por ejemplo acá, voy al 1%, por ejemplo este caso, y yo quiero, por ejemplo, empalmar otra tubería que viene a otra distancia acá. Por ejemplo, una tubería que viene, por ejemplo, no sé, a 90, de 90 milímetros. Entonces, si esta información viene así, entonces una manera de generar ese empalme cuando son tuberías son con distintas alturas, lo que tienen que hacer ustedes es alinear ambas tuberías para que pueda generar la conexión. Mira, por ejemplo, si se dan cuenta ahí, ambas tuberías están a distintas alturas. Entonces, si yo quiero generar ese empalme ahí para que genere la pieza, yo necesariamente tengo que alinear una tubería con respecto a otra. Por ejemplo, esa se alinea con esa. Y luego de esto, cuando ya está alineado, por ejemplo en el 3D va a mostrar algo así, ¿cierto? Una vez que ustedes lo tienen alineado perfectamente, ahora yo podría generar el empalme que corresponde. Y ahí me genera la pieza. Eso es como tu problema, ¿no? Sí, de hecho había alineado también como lo hizo usted al ¿Mm? eje, pero me faltó apretar ese botón que No, apretó al... el trim. Ese se llama extend. Es Ah, ya, para, con extend. claro, yo lo hago así de manera más fácil para que el tubo automáticamente lo lleve y haga la conexión. Porque si no, si yo hago esto, lo estiro, yo puedo perder la pendiente, puedo perder un montón de cosas. Y, por ejemplo, en este caso lo hace, pero no en todos los casos pasa, incluso te modifica hasta la pendiente. Entonces, en esos casos, para no perder la información, yo lo que hago es utilizar el botón Extend y así es más sencillo, ¿cachai? Yeah. Con ese botón. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen una serie de tubos, mira, por ejemplo, yo voy a poner hartos casos, por ejemplo, voy a tener hartos empalmes, y estos empalmes van a estar a distinta altura, porque son tuberías que van de acuerdo a distintos tipos de criterios. Entonces, mira, por ejemplo, esta acá no está alineada. Yo voy a alinear esa con la que está acá.
Después hay otra tubería que viene un poquito más arriba, porque esto está en pendiente. Por ejemplo, este caso. Y luego de eso, para yo generar estas tres automáticamente, ustedes utilizan el trim múltiple o el stem múltiple. Y de esta manera yo puedo hacer el empalme de los tres elementos al mismo tiempo, para no estar haciendo uno a uno. Ah, ya. Profe, otra consulta. ¿Sí? Dentro de los ductos de alcantarillado hay un diámetro en el proyecto que es 160. ¿Sí? Resulta que agregué yo todos los diámetros, mejor dicho, pero ese de ¿Sí? 160 no pude ingresarlo. O sea, ingresé toda la información, pero no me aparece en la lista desplegable. Me aparece el de 75 que agregué, el de 50, el de 40, el de 110, pero el de 160 no. Ya, eso pasa por esto. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa? Mira, yo tengo una serie de tuberías, ¿cierto? Yo tengo tuberías que van del 15 al 300. Pero ¿qué pasa cuando yo agrego el 350? Por decir un ejemplo. Yo voy nuevamente a las propiedades mecánicas, o sea, a las propiedades de tubería, y yo agrego este nuevo segmento, de acuerdo a lo que yo tengo acá. Por ejemplo, ahí está el listado. A ver, esta tubería, sí, ya está el listado, ¿cierto? Entonces, mira, fíjate tú que todo este listado aparecen tuberías que llegan hasta el 600 metros, o 600 milímetros, ¿cierto? Y en el listado que yo acabo de indicar, llega hasta 300. Eso pasa cada vez que ustedes ingresan un nuevo segmento, es necesario cambiar nuevamente la preferencia de enrutamiento, donde ustedes seleccionan el tubo, se van a editar el tubo que ustedes están utilizando, y en este caso, yo aquí agrego en las propiedades de segmento de la tubería que la máximo diámetro, en este caso es hasta 300, pero en este caso yo lo puedo cambiar a el siguiente, que es obviamente hubiera sido el de 600, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que te pasó a ti fue justamente eso. Mira. Yo ahora voy a hacer el mismo caso tuyo, por decir un ejemplo. Vamos a inventar una tubería de las que nosotros trabajamos, así rápidamente. Voy a generar una tubería, tal cual como ustedes lo hicieron con la materialidad, etc. Esto sirve cuando ustedes siguen actualizando la información. Ya esto va a ser un material, o sea, va a ser un material en el cual esto está considerado como el PVC blanco, ¿cierto? Independiente de la material que tenga. Luego esto va a ser el sanitario. Y nosotros vamos a copiar por ejemplo, el que está acá, el de 40. ¿Cierto? Es lo que tenían que hacer ustedes. Obviamente yo borraba toda la información y empezaba a agregar los distintos tipos de diámetro. Entonces, por ejemplo, acá yo agrego el diámetro de 40, independiente cuál sea el diámetro interior y el exterior, porque eso obviamente lo tenemos que ver en las tablas. Yo lo estoy haciendo rápidamente acá para ver el caso. Y imagínate, yo tengo la tubería de 40 milímetros, ¿cierto? Entonces ustedes después agarraban la tubería, ¿cierto? Que la duplicaban y ustedes generaban este nuevo material, PVC y el sanitario. Ya. Dentro de las preferencias de enrutamiento, nosotros modificamos acá la materialidad y yo elegí acá el PVC sanitario, pero en este caso yo tengo el de 15 hasta 40. Entonces, en el caso tuyo, cuando yo partía modelando esta misma tubería, yo solamente en el listado puedo elegir el de 15-40, pero como tú dices, me falta el de 160, ¿cierto? Entonces, ¿qué hiciste tú? Tú fuiste de nuevo a los segmentos y tú agregaste acá el de 160, por decir el mismo caso, ¿cierto? Independiente de cuáles sean los diámetros exteriores y todo el tema. Esto es un ejemplo. Ya, ahí está agregado. Pero cuando yo quiero de nuevo modelar para volver a utilizar el 160, no lo tengo, que es tu caso. Entonces, en este caso, sí o sí, yo tengo que volver a editar las preferencias de enrutamiento de esta tubería, del PVC sanitario, y tengo que cambiar el máximo a 160. Y de esta manera, ahora yo le estoy diciendo al programa que cuando yo quiera modelar, el máximo diámetro va a ser hasta el 160 milímetros. Entonces, cambiando esa pequeña configuración,
cuando yo modele, ya tengo el 160. ¿Se entiende? Sí, gracias. Eso era. Ya. ¿Quién tiene otra consulta con respecto al proyecto en general o alguna información que no haya quedado claro de la clase? Andrés, Sí, tengo una consulta sobre los planos que hay que hacer. Es sí. que en los proyectos anteriores me pasa que yo al generar los planos, hay Ah, ya. información que me queda como fuera. No sé, por ejemplo, los ejes me siguen saliendo del plano, entonces no se ve estéticamente bien. No sé cómo poder eliminar eso en el plano, para que no se vea. ¿Lo eje y toda esa información? Sí, toda esa información que está de más. Ya, mira, vamos a hacer este mismo caso que está acá. Yo voy a agregar, imaginemos el caso que yo monitoreé los niveles, los ejes y todas las grillas, ¿cierto? Ya, esta vista que está acá, porque ustedes ya crearon distintos tipos de vistas, ya llegó el momento que yo tengo que generar los planos. Ya, entonces, estéticamente, esta información, una vez que ustedes generan los filtros y todo el tema, yo tengo que empezar a pegar, obviamente, la información en los distintos tipos de orientación que ustedes requieran. Entonces, para que esta vista sea un poco más limpia, si bien recuerdan, los ejes, las elevaciones, los niveles, las secciones, son parte de las categorías de anotación. Por lo tanto, si ustedes lo hicieron con plantilla, o modifican la plantilla, o modifican las propiedades de la vista. Entonces nosotros volvemos a esta vista, que es la que estamos trabajando, y vamos al Visibility y Graphic, ¿ya? O de corta. Ya, entonces acá nosotros tenemos que empezar a decir a la vista qué información nosotros es necesaria. Nosotros recuerdan que aquí tenemos las categorías de modelo y aquí tenemos las categorías de anotación. Por lo tanto, todas esas cosas que yo le estoy indicando son partes de las categorías de anotación. Entonces, dentro de todo este listado, yo puedo decir, mira, sabes que quiero apagar las grillas, quiero apagar las elevaciones y quiero apagar las secciones. Entonces, cuando le doy aquí a aplicar y OK, ya se borra la información. Y de esta manera ya tienes tu plano limpio. Eso es el tema. Ah, perfecto. Lo otro súper importante también es trabajar con filtros. Por eso la denominación de los tipos de sistema, si tienen todos esos con nombre y con los colores, entonces después los filtros los van aplicando y ustedes van viendo acá qué información a qué corresponde este plano. Corresponde a un plano de alcantarillado, de agua potable, y eso netamente se hace con manejo de filtros, para que lo vayan viendo dentro de sus planos. Mira, Vale, gracias, Andrés. mira, otra cosa importante, por ejemplo, ¿qué pasaba, por ejemplo, en algunos casos les va a pasar? Voy a modelar acá un suelo, ¿cierto? Y resulta que yo tengo un suelo modelado, pero también al mismo tiempo tengo tuberías modeladas. Por ejemplo, voy a utilizar este estándar, tubería por ejemplo, de 20 milímetros. Entonces esto lo vamos a modelar acá al nivel 0 y vamos a hacer un trazado como si fuera un proyecto en losa. Por ejemplo, que el agua vaya por embutida dentro de la losa. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un trazado en el cual voy a simular que todo este trazado hace un recorrido y, por ejemplo, entra un departamento, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta información está dentro de la losa? Vamos a aquí activar de nuevo las secciones para poder trabajar con secciones. Y dentro de las secciones, yo voy a embutir esta información. Por ejemplo, vamos aquí. Vamos a ver dónde está esta es la sección. Ya, ahí tengo mi información, ¿cierto? Entonces mi tubo, vamos a hacer el ejemplo que va a estar por ejemplo, a menos 100, a menos 10 centímetros o menos 100 milímetros, embutido, ¿cierto?
Entonces va a llegar un punto que ustedes quieren representar la información de esas tuberías que están embutidas en losa, pero ustedes no las pueden visualizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo tuberías que están embutidas y yo las quiero representar en los planos o cuando necesito modelar? ¿Cómo lo harían ustedes para poder visualizar esas tuberías que están embutidas? ¿Con el rango de vista? Justamente con el rango de vista. Entonces ustedes, modificando el rango de vista, yo les digo, solamente modificando la profundidad de la vista, sabes que yo quiero ver todo lo que esté a menos 200 milímetros con respecto al nivel 1. Y de esa manera, nosotros ya podemos visualizar la información solamente modificando el rango de vista, cuando tengan estos casos. Porque les va a pasar cuando modelen proyectos que la información va embutida en cierto elemento. Así, con eso lo arreglan. En el proyecto, por ejemplo, de agua potable, del control, no les va a pasar eso porque prácticamente el agua potable va por cielo, según esta definición. Por lo tanto, no vamos a tener esos problemas de que la información embutida. Pero sí van a, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el cielo de arquitectura, sí podemos tener esos problemas para poder visualizar el agua potable y ahí sí podemos modificar el rango de vista cuando las vistas son mirando hacia arriba. Yo me imagino que eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Ya, ¿qué otras dudas tienen del proyecto? ¿Todo están claros? ¿A todos les resultó las conexiones con alcantarillado? ¿O necesitan volver a repasar estos trazados como están acá? Andrés, ¿Sí? yo respecto de unas conexiones de alcantarillado tengo problemas porque me sale una alerta donde dice que es muy corta la sección como para poder unirla como a la tubería principal, por así decirlo. Como un water trato de unirlo con la cañería abajo y me dice que es muy corta la sección. Ya. Mira, lo que pasa es que en las piezas que estamos trabajando dentro del modelo, si te das cuenta, son piezas demasiado que tienen distintos criterios de definición en cuanto al modelo. Entonces, en esos casos, hay que, por ejemplo, vamos a hacer un caso, un ejemplo. Entonces, mira, vamos a hacer el caso de que nosotros tenemos, ya, vamos a insertar el WC. Y el WC que vamos a cargar va a ser, por ejemplo, el que nosotros estábamos trabajando, que era a ver si no sé si era este. Ya, que tenemos un WC. Hacer el descarga trasera. Ya, mira, por ejemplo, vamos a trabajar con el WC, el tradicional que tiene el software, que son estos que están cargados. A ver, no está cargado. Vamos a insertar la familia en este caso. Es que hoy justamente estoy desde otro computador, entonces vamos a cargar la familia esta de Plumbing del WC. Y vamos a cargar, por ejemplo, ese, el Flush Tank. Ya, entonces ahí está el WC. Ya, entonces como tenemos 100 milímetros, vamos acá a modificar, vamos a cargar vamos a modificar el WC para que cargue el 110. El 110 es el diámetro de esta familia. Y vamos a cargar la tubería esta de 110. De 110. Ya. 110. Ya, un ejemplo. Ya, entonces, ¿qué le había dicho a ustedes? Cuando nosotros queríamos modelar descarga, yo tenía que partir con el botón derecho en el conector, aquí bajaba, no sé, 1 metro, y luego de eso bajaba con la información del centro, ¿cierto?
ahí, y bajaba hasta el respectivo punto que, por ejemplo, ahí. Si no se ve, obviamente es por el rango de vista. Entonces el rango de vista aquí lo modificaba, no sé, menos 2 metros, para poder visualizar la información. Ya, ese caso, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros hacemos un corte, vamos aquí, vamos a verlo más acá. Nosotros acá se presentan algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo acá y llega un lavamano acá? Entonces, dependiendo de cómo lleguen las piezas, yo tengo que dar la profundidad suficiente para que esa pieza se pueda caer en estos dos espacios. Por lo tanto, ahí tú tienes que ir verificando que la pieza le dé la suficiente información para que no genere una interferencia con el conector y con el codo, en ese caso. Entonces, cuando tú tienes esos problemas, es mejor ajustar, darle una mayor altura con respecto al trazado del WC. Tú haces las conexiones y después tú ajustas prácticamente. Ajustas un criterio establecido y ahí obviamente donde dé la descarga correspondiente. Entonces, esos choques que a veces esos mensajes que te salen es prácticamente es por la familia, más que nada. Por la familia de los fittings que estamos trabajando. Ese es el problema, ¿no? O sea, más que nada es cuando, no sé, pues tengo que conectar ya el WC y también hay un lavamanos al lado y al conectar esos dos artefactos hay uno que no me deja conectar. Pero no te deja conectar entre las dos cosas o un problema de la familia como tal. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como el caso de este, por ejemplo, de todas estas conexiones. ¿Cuál es el que tú tienes problema? Es más abajo, como hay unos WC que están muy cerca de unos lavamanos, que son como 4. De hecho, donde viene ya como... ¿Acá? Sí, Ah, ya. ahí Ya, me genera problema al tratar de conectar todos como a la tubería lineal que va abajo, como la principal. ese ramal. Claro, Ya, mira, eso te va a pasar siempre porque recuerda que esto está, las líneas son prácticamente simbólicas. Por lo tanto, si yo tengo una descarga que está bajando acá y al generar el codo trato de hacer el empalme, eso es ya un problema netamente de las familias que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, acá tú vas a tener que, por ejemplo, este trazado, estirarlo un poco más hacia adentro para poder generar la conexión como tal. Porque si no, vaya a tener choques con las mismas familias de fitting. claro, eso es lo que me pasa. Sí, ahí tú tienes que alejarte un poco del tema, porque como estamos trabajando con familias de Revit, que son familias demasiado, por decir, grotescas, va a tener esos problemas como de choques de elementos. Para efecto obviamente del control, a mí lo que me interesa más que nada es que ustedes sepan realizar los trazados, ver el tema de los sistemas, pero después ya la definición de cómo va a ser esto, eso ya es otro criterio. Mira, por ejemplo, lo más seguro es que ahí tenido el problema con esta conexión con esta que está acá. Porque acá se De presenta, hecho, es esa exactamente. ya por ejemplo acá, mira, vamos a hacer la simulación. Vamos a trabajar con este WC. Esto me acuerdo que estaba en dis. Esto está en centímetros. Ya, por ejemplo, voy a agarrar todo esto que está acá y lo voy a sacar hacia el escritorio. Ya, esto vamos a ir varios. Ya, entonces si esto lo cargo al modelo, centímetros,
Y ahí está. Ya tenemos ese problema. Entonces, si yo trato de replicar esta misma información, lo vamos a colocar acá arriba y vamos a utilizar los mismos WS. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un WC y el resto en lavamanos. Vamos a utilizar los mismos lavamanos que están acá. A ver, el lavamanos que está con... Este lavamanos con sifón que ya venía listo. Por ejemplo, este caso. Puse un ejemplo. Entonces yo tengo acá, obviamente tengo el sifón. Yo acá lo que hacían ustedes era, el diámetro de este sifón es, ya por ejemplo aquí vamos a aumentar que es de 40. Nosotros lo que hacíamos es bajábamos con este tubo de 40, ¿cierto? Ustedes generaban la descarga a 1 metro y luego proyectaban el tubo, ¿cierto? Da lo mismo cuánto tira para allá. Pero nosotros también teníamos este tubo, que es el tubo de 110. Que eso ustedes lo descargaban, por ejemplo, ya a menos 1 metro y lo mismo. Dependiendo de obviamente de la distancia a muro, como corresponde, etc. Y íbamos para allá. Entonces, cuando nosotros tratábamos de hacer esa conexión, posiblemente nosotros generamos, mira, por ejemplo, yo trato de generar ese empalme ahí. Y voy a chocar con ese elemento que está ahí. Entonces, con el corte, yo trataba de generar el empalme con ese lavamano que venía ahí. Ahí. Y cuando yo voy a generar el empalme, me sale ese error, ¿cierto? Entonces ese error netamente es porque chocan las piezas. Entonces las piezas las tienen que ir ajustando de cierta manera para que puedan caer. Si se dan cuenta, esa B es demasiado grotesca comparada con la realidad. No es así. Entonces, para el criterio del control prácticamente van a tener que tratar de generar los ajustes, y si obviamente la mano queda un poco corrido con respecto al proyecto, eso ya son cosas que voy a dejar pasar, porque como no estamos trabajando con las piezas reales, lo importante es que sepan hacer las conexiones como corresponde. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Profe, a ¿Sí? mí me pasó un tema parecido al que consulta la compañera, pero justo con esos dos lavamanos. No, Con este. esos dos. Cuando instalaba después de los... Ay, se me fue la onda. Cuando trataba de hacer la conexión entre ambos para que descargaran al WC, ¿Sí? me arrojaba errores por todos lados. Entonces no pude lograr que unieran de alguna forma y lo alineé, traté por todas las formas, no hay caso. ¿Qué se puede Sí. hacer? Eso, mira, el criterio general del control es más que nada que sepan establecer las conexiones, pero si estamos teniendo problemas de conexión por culpa de las piezas, traten de poder ajustar de cierta manera para que se pueda hacer la conexión. Incluso si ustedes analizan el proyecto y por ejemplo, esta solución sanitaria no se puede aplicar, porque de verdad no se puede aplicar en el proyecto, van a tener que, de cierta manera, proponer un sistema de descarga, en este caso, para que puedan hacer la conexión libre y no tener estos problemas de unión. Porque como les digo, las piezas de Revit son demasiado... eh, están sobredimensionadas en cuanto a la geometría de la definición de la familia. Por eso, y aquí no podemos empezar a acusar cosas así. O Entonces, sea, todo el artefacto sí, para poder tratar de ajustar. claro, van a tener que tratar de ajustar de cierta manera la información para que puedan trabajar todos con familias por defecto.
porque las familias reales, esas no las trae el programa, esas hay que hacerlas eh, o poder descargarlas de otras empresas, ¿no? Empresas que ya tienen familias de sus productos. Pero sí aquí ustedes pueden mover la información para no generar estos problemas. Ya. Profe, en ese caso, como usted dijo anteriormente, habría que plantear a lo mejor un nuevo recorrido para conectar esos tres lavamanos y después llevarlo al ramal principal del WC, del de 110, pues. Claro, Lo que sí. sí, al hacer las uniones y como son familias por defecto, en Mm, mi caso quedaban unos encuentros claro. no raros, sí, eran sobredimensionados, peor que la que ya mostró hoy poco rato. Ya, sí, mira, traten de establecer y entregar más o menos para ir revisando los criterios, pero como les digo, no podemos hacer muchas soluciones sanitarias si no tenemos las piezas adecuadas. Recuerden que aquí prácticamente nosotros estamos emulando una situación real, constructiva, de cómo va a quedar esto. Porque quizás las soluciones que están aplicando aquí sanitarios, ellos tiran líneas prácticamente, pero de ahí que sea la solución sanitaria real, va a depender de otros criterios, que es justamente el tema de las piezas. Al final los planos son informativos nomás, pues. Claro, son netamente referenciales y acá no tan solo acusa la forma de cómo va a ser esa solución. Ustedes tienen que ver cómo esto lo vamos a coordinar con estructura. Por ejemplo, abajo no sabemos si hay fundaciones. Entonces, a veces las soluciones sanitarias dependen de otras cosas más allá de la solución como lo está planteando aquí el proyectista. Porque ellos están trabajando con planos de arquitectura, no con los planos de estructura. ¿Se entiende? Ah, sí, es como el propuesto, el Red A o el Red B del proyectista sanitario. Tiene que pasar por todo el ciclo para decir Sí. si lo trazado está bien o no. Claro, mira, más allá de las soluciones sanitarias, más que nada aplican no tanto como lo está planteando él, sino más que nada tiene que ver justamente con temas de pendientes, temas de la cantidad de, no sé, de artefactos que se están uniendo a este ramal, porque todo eso va sumando a la verdadera dimensionamiento del proyecto. Pero las soluciones tienen que aplicar de acuerdo a la forma como ustedes van a ir construyendo y que sea lo más eficiente. Más allá, porque recuerden que esto después hay que hacer registros y si se complejiza un poco las soluciones, también van a depender netamente de eso, de las mantenciones, etcétera. Pero el tema es libre como ustedes lo van planteando. El tema es que sepan eh, poder plantear soluciones de acuerdo a las herramientas que están trabajando por defecto. Lo otro también que cuando uno va modelando las cañerías, el mismo programa te indica si en la dirección que uno está intentando colocarla es la correcta o no, Claro. po. Miren, El cursor de repente cambiaba como a un círculo negro, como impidiendo hacia dónde estoy proyectando la cañería. sí, miren, traten de siempre cuando estén modelando, siempre fijarse en estos botones, porque a veces pasa que ustedes están modelando sanitario, dejaron de modelar sanitario, saltaron agua potable y no desactivaron la pendiente. Entonces después siguen modelando agua potable con pendiente y tienen que prácticamente borrar todo el proyecto. Entonces tienen que ir saltando de acuerdo a estos criterios de cuándo son cosas con pendiente y cuándo sí son, para ir modelando el agua potable como dicen ustedes. Ese mensaje de color negro, ¿cuándo te aparece? ¿O ese símbolo? ¿A qué le parecía el símbolo ese de color negro?
Ya, entonces, con respecto al... ¿Qué otra duda tienen con respecto al control? ¿O dudas de la materia en sí? Andrés, Sí. eh, en aguas lluvias no hay que modelar como como las cámaras, ¿o sí? Sí, Ah, tienen que modelar, recuerden lo que le había dicho, modelar los trazados de aguas lluvia con las cámaras, o utilizar las mismas cámaras que trabajaron para sanitario, antes cambian las dimensiones y hacen el trazado que hasta acá, hasta el cubo de tren. ya, ok. Sí. Sí, aquí el proyecto más complicado es sanitario, no, lo otro no es tanto. Este es el que tiene mayor eh, temas más complejos. Ya, ¿qué otra duda tienen de la materia en sí? Profesor, yo tengo una duda. Sí, Pasa lo siguiente, dice aquí modelar artefactos. ¿En los sanitarios hay que modelar también los lavaplatos? ¿O son los no, puros lavamanos con los WC? sí, solamente los lavamanos con los WC, lo que se trabajó en clases. Ya, gracias, profesor. Ya. Ya, ¿qué otra consulta tienen? Andrés, una Sí, consulta, ¿se entrega el modelo o los planos? Porque escuché por ahí una duda con los planos, pero ahora se entrega modelo. se entrega el modelo y las láminas de los tres proyectos por separado, pero dentro del modelo, como si fueran viñetas. Una viñeta de sanitario, otra viñeta de agua y otra viñeta de agua y lluvia, tratando de simular el mismo efecto del plano, como está acá. Ah, ya, de acuerdo, gracias. Pero no hay que etiquetarlos, ¿no es cierto? Con No, lo, como está en el plano, no, solamente me ¿no? interesa que podamos trabajar con esto porque después el tema de la etiqueta y todo eso ya prácticamente ya fue evaluado. Prácticamente esto Ok. ya son categorías asociadas a los tubos, a otras cosas. Bueno, gracias. Ojalá traten de utilizar la misma viñeta que utilizaron en el control anterior para así ir todas las otras especialidades. Utilicen siempre la misma viñeta para que trabajen con eso. Recuerden que el sábado es clase de electricidad. Por lo tanto, ahí ojalá ya vengan más o menos estudiados con ciertas cosas de eléctrica. Información general de electricidad. Porque vamos a ver el tema de los circuitos y cosas por relacionado a eso. Con respecto, si me hacen otras consultas a futuro, después de cuando veamos todo este tema de modelación, porque esto es como lo sencillo, ahí vamos a ver cómo se plantean otros tipos de especialidades, por ejemplo, como son no sé, correo neumático, el gas, eh, otro tipo de especialidad asociada, que prácticamente se hacen con la misma herramienta, solamente ahí ustedes tienen que hacer la definición de los tipos de sistemas y los criterios generales con respecto a las especificaciones de cada proyecto, cuando veamos los proyectos de coordinación. Ya. ¿Tienen alguna otra duda para ir cerrando algunos temas? Por lo menos yo nada, gracias. Por mi Ya, parte, no, profe. Muchas gracias. ya. El otro tema, si van a necesitar más tiempo, recuerden que la entrega es para el jueves. Si van a requerir más tiempo, me tienen que avisar ahora para poder correr la entrega para el día viernes o para el día sábado.
Pero me tienen que avisar ahora, si es que necesitan más tiempo. ¿Por qué no la dejamos para el sábado? Es que mañana es jueves. Claro. Por eso me tienen que decir ahora. Prácticamente están, no sé, creo que hay 12 personas conectadas. Sí. Ahora me tienen que decir para cambiarla para el sábado. Sí, yo sábado. Profesor, yo en lo personal igual quería ver para el sábado por un tema que estoy lleno de trabajo y me complica entregar la mañana, como a Ya, tiempo y de buena calidad, porque podría entregar algo a media, pero no ya. quiero eso. Ya entonces dejémoslo para el sábado. Como este fin de semana no hubo clase, lo dejamos para el sábado. Ya, vale, muchas gracias. También me subo a los del sábado. De hecho, estas últimas 2 semanas he tenido tan poco tiempo que, aparte con todo ese plazo extra, incluso he entregado trabajos medio malos. Así que yo personalmente también preferiría para el sábado. Así que agradecido. Ya, entonces lo dejamos para el sábado. Sí, gracias. Ya, recuerden que mandar consultas Sí, al muchas gracias. correo o me mandan al WhatsApp, ahí vamos viendo. Ya, pues entonces cerramos la clase hoy día si no tienen más dudas y nos vemos el sábado. Ok, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Andrés, Gracias, gracias. profe. Buenas Sí, noches a profe, todos. buenas Chao, noches. gracias.